Dios le bendiga a todos, amados hermanos en Cristo. Dios bendiga a los jóvenes, a los hermanos y amigos que están a través de estos medios escuchando la palabra del Señor. La lección número 12, que lleva por título La superioridad del nuevo pacto. Pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija en todo lo que hagamos. Padre bueno y santo Dios, te pedimos en esta hora que vamos a compartir tu palabra, Señor, que abras nuestro entendimiento, Dios amado. Padre Santo, para que podamos recibirla con agrado, Señor, con beneplácito, Dios mío, y que la podamos poner en práctica, la podamos poner por obra, Dios amado, para beneficio de las almas, Señor. Padre, gracias te damos por tu santa y hermosa palabra, Dios, porque ella nos da vida, nos da esperanza, Señor. Nos llena con sus promesas. Gracias, Dios amado. Lo pedimos en el dulce nombre de tu santo Hijo amado, Jesús. Amén. La palabra del Señor para esta lección se encuentra en Hebreos capítulo 8, versículo 6, el 8 hasta el 12. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bien, amado hermano, esta palabra del Señor que habla sobre el nuevo pacto y hace una reseña sobre el viejo pacto. Pero antes de comenzar, vamos a leer la idea principal de esta lección, que dice: Jesús es mediador del nuevo pacto, escrito en el corazón. Ahora todos tenemos la oportunidad de acercarnos y obedecer a Dios a través de la obra que Él hizo en la cruz. Y los propósitos de la lección: saber que el propósito de la ley es señalar el pecado frente al carácter de un Dios santo. Concientizarse que aparte de Cristo, ningún ser humano puede agradar a Dios. Y el tercero, permitir que el Señor escriba su pacto en su corazón para poder servirle y honrarlo. Hay un versículo para memorizar que dice: y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Hebreos 8, versículo 11. Bien, voy a compartir con ustedes un comentario acerca del tema, que dice que Dios ha tratado con la humanidad a través de pactos y convenios. Todos sabemos, por ejemplo, el pacto que hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con David y muchos otros. Los más conocidos e importantes son el pacto de la ley, que fue hecho con el pueblo de Israel a través de Moisés, y el pacto de la gracia, que con toda la humanidad por medio de Jesucristo. En el pacto de la ley, o el antiguo pacto, Dios estableció leyes, ordenanzas y mandamientos con la nación de Israel, con el propósito de hacer en ella un pueblo especial.
Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Pero dice el escritor de Hebreos que ellos no permanecen en mi pacto, o no permanecieron en mi pacto. Al parecer, la nación no cumplió con los requisitos del pacto, pero dice ahora, retornando las palabras del profeta Jeremías: haré un nuevo pacto, porque Dios nos ama. No porque el primero no hubiese sido bueno, el primer pacto, sino que lo era, de hecho, era bueno, pero revelaba el carácter santo de Dios y expresaba su propósito para con el pueblo. Ahora, el defecto no estaba en el pacto, sino en la incapacidad del ser humano de cumplir las demandas de Dios por causa de la naturaleza pecaminosa heredada precisamente de la primera pareja en el huerto del Edén. Por lo tanto, Dios anuncia un mejor pacto sobre mejores promesas. No un cambio de leyes o exigencias, sino un cambio de mente, de corazón, de caminar día a día. Un cambio de naturaleza. Promete proveerle al pecador la fortaleza y la capacidad para cumplir sus demandas. Bien, nosotros hemos, a través de lo que hemos conocido de los testimonios de muchas personas que han estado sumidas en el pecado, y aquí nos hace una breve reseña en esta lección de un personaje llamado John Jairo. John Jairo tiene ahora o cuenta con 30 años de edad, pero desde los 15 años él estuvo involucrado en las pandillas y en toda clase de vicios. En 2 ocasiones casi pierde la vida, y en una de ellas la herida le perforó el diafragma. Perdió la salud, trabajo, esposa e hija. Visitó y conoció todo tipo de centros de rehabilitación, psicólogos, psiquiatras, probó medicamentos naturales, homeopáticos, en fin. Su madre hasta consultó con los brujos, pero no fue la falta de consejos ni apoyo lo que le faltó, confiesa John Jairo. Hubo ocasiones donde toda la familia se reunía para hallar una salida. Ensayándolo todo, prácticamente se dio por vencido y resignado a que esto era lo que le tocaba vivir. Se refugió en uno de los hogares más peligrosos de la ciudad, donde robaba, consumía y vendía droga. Esto es lo que sucede, amados hermanos, con la persona cuando está en pecado, cuando está atado por el enemigo, que busca los círculos donde puedan, de alguna forma u otra, puedan estar, él pueda estar a gusto con esa gente, que no se le critique, entonces acuden a estos sectores a veces del bajo mundo y se envuelven en una serie de amigos y de personas que obviamente, además de aconsejarlo mal, también lo hacen perder más aún en el pecado. Y esto es un círculo que difícilmente ellos pueden salir, porque aparte de estar atados por el enemigo, también la gente que los rodea tienen a bien que él haga todas estas cosas. Bueno, ensayándolo todo, él se dio por vencido, pero intentó quitarse la vida hasta en un par de ocasiones, porque esto es a lo que lleva el pecado, pero finalmente asistió a una iglesia cristiana. ¡Qué bueno! Gloria a Dios, porque hemos sabido de muchos casos así. Tenemos el testimonio de Nicky Cruz y de tantas otras personas que por una razón u otra, ¿verdad?, desde su niñez cargaban una serie de pensamientos y de circunstancias, ¿verdad?, que los lleva muchas veces a la perdición. El caso de John Jairo
Él recuerda que todo lo que hizo fue asistir a una iglesia cristiana, casi obligado por un antiguo compañero de vicio. Este compañero había conocido a Jesucristo. John recuerda que todo lo que se le predicó ese día era para él. Luego participó en un retiro de oración donde Dios le habló y allí nació de nuevo. Gloria a Dios. Hoy dice él, 4 años después pertenezco al liderazgo de la iglesia. Mi hogar se restauró y con mi esposa lideramos varios grupos de transformación. Doy gracias a Dios de lo que no pudieron hacer los psicólogos, psiquiatras, la correccional, diferentes programas, ni yo mismo. Cristo lo hizo. Gloria a Dios, hermano, porque eso es lo maravilloso que tiene el Señor, ¿verdad? Que nos restaura de manera tal que, además de restaurarnos por el agradecimiento que nosotros tenemos, por la nueva naturaleza que nos da, deseamos compartir esto. Deseamos rescatar a las personas que, al igual que como uno estaba, ¿verdad? Uno desea que el Señor también los rescate. Y para eso estamos nosotros llamados, ¿verdad?, a predicar este evangelio y a contar las buenas nuevas, y por testimonio también, por lo que hemos pasado y de donde nos ha sacado Dios. Bien, entrando en ese primer versículo de la lección de Hebreos, capítulo 8, versículo 6, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Bueno, obviamente se está refiriendo aquí al Señor Jesús, ¿verdad? Porque el pacto que había anteriormente, que lo hizo Dios con Moisés, primeramente tenemos que analizar esto. El título dice la superioridad. Quiere decir que es algo mucho más allá de lo que estamos acostumbrados, de lo que ya hemos visto. La superioridad del nuevo pacto. Si dice que hay un nuevo pacto, fue porque existió un pacto anterior. Y un pacto es básicamente un convenio, un contrato, un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Este pacto que existía, que vino a través de Moisés con la ley, pretendía, ¿no?, obtener del ser humano una conciencia de lo que estaba mal y de lo que podía estar bien. El antiguo pacto era un conjunto de estatus que Jehová le dio a Israel cuando salió de Egipto. Recuerden que para ese tiempo no existía nada que pudiese diferenciar lo que era pecado y lo que no era pecado. Así que se componía de 10 mandamientos y un complicado sistema de leyes y ordenanzas, con el propósito de que los israelitas fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Recordemos en la lección anterior que hablábamos de todas estas cosas acerca, ¿verdad?, del gran sacerdote Jesús, y anterior a esa lección también habíamos hablado de la superioridad del sacrificio de Cristo. Todo esto, amado hermano, pues es básicamente un resumen de lo que estaba aconteciendo para esa época, ¿no? La época del antiguo pacto. Bien, estas leyes revelaban el carácter santo de Dios y su voluntad. Era un pacto condicional, es decir, Dios prometía bendecirles si ellos obedecían sus leyes, pero dice la palabra de Dios que ellos no permanecieron en mi pacto. Bueno, la realidad era que ellos no tenían la capacidad para cumplirlo, porque la naturaleza del hombre carnal es simplemente ir al pecado, ¿no? Porque heredamos esa conciencia pecaminosa, de tal manera que a menos que recibamos a Dios, ¿verdad?, y que Dios esté en nuestro corazón, pues de nosotros lo que va a salir es maldad completamente. Y la carne es lo que nos llama, ¿verdad?, a los deseos carnales y a todo lo que no agrada a Dios. Bien,
ellos no pudieron cumplir ese pacto. El antiguo pacto exigía la obediencia a un pueblo rebelde, y no solamente rebelde, era obstinado, porque cuántas veces ellos insistían o convenían en que iban a mejorar a través, ¿verdad?, de los sacrificios que se hacían. Pero esto simplemente no cambiaba nada, porque era algo meramente externo de ellos, y su conciencia pecaminosa los volvía otra vez a arrastrar hacia el pecado. Le exigía justicia a quienes estaban acostumbrados a hacer lo malo. Demandaba santidad a los que amaban el pecado. El problema básicamente no estaba en la ley, sino en el corazón humano. La ley solo especifica lo que hay que hacer, pero no puede impartir el deseo de hacerlo. Bien, entonces, el segundo versículo lee así: porque respondiéndolos dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Bueno, este pacto anterior en ninguna manera hizo cambiar al pueblo escogido por Dios, sino que volvían a retornar al pecado constantemente. Ahora, el propósito del nuevo pacto. El antiguo pacto dependía de la obediencia a una ley que se imponía externamente. Pero en el nuevo pacto, Dios le dice a su pueblo: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Es decir, los hombres obedecerían a Dios, no llevados por el miedo o el castigo, sino porque el deseo de obedecerle estaría escrito en sus corazones. Yo no sé si tú has tenido esta experiencia, hermano, que hemos tenido los cristianos que hemos conocido al Señor. Esta nueva naturaleza, gloria a Dios, que tenemos a través del Espíritu Santo, de haber conocido a Dios y desear no hacer lo malo, sino que sentimos dolor, sentimos vergüenza, sentimos tantas cosas de parte de Dios, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos redarguye, y necesariamente tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque posiblemente tenga situaciones donde el viejo hombre quiera aflorar, pero esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado, en primer lugar, nosotros representamos, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros no podemos de ninguna manera echar por el piso la obra de Dios, la obra de Jesús en nuestras vidas. Esta nueva naturaleza que tenemos hace que lo que antes yo quería hacer, ahora no quiero, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol hablando dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hay una lucha constante con la carne, ¿verdad?, y el alma, porque nosotros queremos buscar a Dios. El espíritu quiere buscar a Dios. Sin embargo, la carne es débil. Mas, sin embargo, el amor y ese nuevo pacto que Dios ha puesto dentro de nosotros evita que nosotros cedamos ante el pecado, ¿verdad? Podrán venir pensamientos, podrás ser tentado, pero no cedemos a esa tentación, porque hay algo más grande que nosotros. Posiblemente tú en la escuela, de alguna forma u otra, puedes ser tentado en tu carácter, ¿verdad? Puedes ser tentado de muchas maneras, de muchas formas, de copiarte o de hacer algún tipo de, ¿verdad?, de algo que no agrada al Señor o que esté en contra de lo que está establecido por las leyes escolares. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros es el que en todo tiempo nos está redarguyendo, ¿verdad? Y
la diferencia de aquel viejo pacto, de aquella gente, ¿verdad? Era que no gozaban del privilegio de tener el Espíritu Santo porque todavía no había venido sobre ellos, ¿verdad? Una vez el velo del templo se rasgó en dos en la crucifixión de Jesús, pues hay un acceso directo de nosotros hacia el Padre, ¿verdad? Antes, las personas no tenían ese acceso directo, sino que una persona, el sacerdote era quien lo representaba y expiaban los pecados a través de un sacrificio. Mas ahora que nosotros tenemos, ¿verdad?, acceso directo al Padre, vamos en oración a Él, sentimos su presencia, el Espíritu Santo está con nosotros. Es algo mucho más valioso, es un pacto, como dice aquí, superior al que teníamos, de tal manera que esta ley nosotros la llevamos en el corazón, ¿verdad? En una ocasión, una persona me inquirió a mí, me dijo, ¿no?, que cómo era posible que nosotros creyésemos en un nuevo pacto y que habíamos abolido el pacto anterior, pero el pacto anterior no ha sido abolido. El pacto anterior queda sin efecto, pero ya lo mismo que exigía Dios todavía lo exige en nosotros. Lo único que en aquel tiempo nadie pudo cumplir con eso porque realmente el pecado estaba delante de ellos y corrían hacia el pecado porque la ley lo que hacía era señalarles a ellos lo que estaba malo, pero no tenían las fuerzas ellos suficientes para poder, ¿verdad?, contrarrestar las acechanzas del enemigo. Mas sin embargo ahora en este nuevo pacto, con este nuevo nacimiento, con el Espíritu Santo, nosotros podemos discernir, ¿verdad?, la voluntad de Dios de una forma en que nos da la fuerza para nosotros reprender, ¿verdad? Recuerden que Jesús fue tentado también, ¿verdad? Sin embargo, ¿cómo venció la tentación? Citando la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues tenemos todas las opciones a nuestro favor para poder vencer las acechanzas del enemigo. Ahora, dice aquí el versículo número 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. El número 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjense que este evangelio primeramente fue al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no obedeció y no escucharon a Jesús, no creyeron en Jesús. Yo he visto videos donde le preguntan a los judíos quién es Jesús y ellos simplemente dicen, bueno, pues fue un maestro, fue un profeta, pero no es Dios. Sin embargo, ¿verdad?, Dios vino a los suyos, dice la palabra, y los suyos no le recibieron. Pero a nosotros nos dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces los que éramos postreros ahora somos primeros porque hemos creído, ¿verdad? Sus hijos, bienaventurados los que creyeron sin ver, porque esos somos nosotros, los que hemos creído el mensaje de Jesús. Él mora en nuestros corazones, ¿verdad? Y se abre un mundo completamente diferente cuando conocemos a Cristo, vemos las cosas desde una perspectiva muy diferente, vemos las cosas que Dios hace maravillosas con nosotros y le damos gracias a Dios todos los días porque sabemos que Él nos cuida, que Él nos guía, ¿verdad? Dice que
No sería una ley externa, obedecida con renuencia. Ahora el deseo de obedecer está en el mismo corazón. El antiguo pacto lo escribió el dedo de Dios en tablas de piedra, pero el nuevo pacto lo escribe el Espíritu Santo en el corazón humano. Los israelitas sabían que debían cumplir con las demandas de la ley, pero sus deseos e inclinaciones iban en otra dirección. Mira la reflexión que dice aquí. Una demanda externa puede obligar a una persona, pero no cambiarla. Esta debe llegar a ser parte de la vida interna para que pueda cambiar su conducta. Por eso es que una persona que está atado, como este muchacho que estaba aquí hablando de John Jairo, no puede salir fácilmente de las garras del enemigo, ni él lo va a soltar, a menos que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros, abramos nuestro corazón a Jesús para recibirle. Recuerde, ¿verdad?, que el corazón tiene una puerta y esa puerta abre de adentro hacia afuera. Él no va a entrar a menos que nosotros abramos esa puerta. Cuando nosotros abrimos esa puerta, la puerta de nuestro corazón, Él entra a morar en nosotros. Nos hace una nueva criatura. Y estas leyes las escribe precisamente en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero es necesario que todos los días nosotros saquemos un tiempo, leamos la palabra de Dios, meditemos en el Señor, en sus enseñanzas, porque ahí descubriremos, ¿verdad?, todas las posibles maneras en que podamos nosotros reprender al enemigo con la misma palabra, citándole la palabra. Un cambio en la relación con Dios. En Hebreos 8:11 dice: y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Bueno, nosotros hemos visto niños predicando y con una unción terrible, ¿verdad? Pero anteriormente, en el viejo pacto, era el sacerdote el que tenía el lugar privilegiado, ¿verdad?, para hablar con Dios, porque ninguno otro podía tener contacto con Dios. Pero el sacerdote era el que expiaba los pecados de nosotros y era el que prácticamente perdonaba a las personas, pero realmente nosotros sabemos que eso no tiene ningún efecto. Por una parte estaban los religiosos que pretendían observar la ley. Por la otra estaba el pueblo de la tierra, que eran pues la gente común y ordinaria que no observaba plenamente los detalles de la ley ritual. Por esto eran objeto de desprecio. Aún siglos después, bajo el sistema de Roma, se mantenía la puerta cerrada entre el penitente y Dios, porque acuérdense que el templo, ¿verdad?, tenía un velo y solamente pasaban al lugar santísimo el sumo sacerdote y el que recibía, ¿verdad?, la confesión de pecados era este. Recordemos la lección pasada, ¿verdad?, cuál era el procedimiento, pero su entrada solo la del sacerdote tenía la única llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino a un sacerdote. Bueno, hoy en día todavía algunas religiones practican eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros, si podemos hablar directamente con Dios, ¿verdad?, porque vamos a ir donde una persona para que oiga nuestros pecados y le confesemos a Él, si Él no tiene la potestad de perdonar pecados, ¿verdad?, ninguna? Yo recuerdo a un compañero de trabajo hace muchísimo tiempo que hacía esta analogía, yo diría que humana, ¿no?, de la persona que no conoce a Dios. Y él decía de esta manera: ¿tú no crees cuando tú haces algo malo, cuando tú eras pequeño y hacías algo malo, dónde tú ibas primero? ¿Tú no ibas donde tu mamá primero para que se lo dijera a tu papá y te perdonara? Haciendo alusión él de que había que orarle a la Virgen, había que rezarle a la Virgen para que la Virgen intercediera por nosotros. Pero
es un desconocimiento y una ignorancia completamente de las Escrituras, ¿verdad? Queriéndose hacer sabio, pero ignorando las Escrituras, porque ¿qué poder tiene la Virgen María? Fue una mujer santa, escogida por Dios, pero no ha resucitado, no tiene el poder de oírnos, ¿verdad? No tiene ni presencia, ni omnisciencia. La Virgen simplemente está esperando también para ser levantada, al igual que muchos santos que han muerto. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros un mediador si podemos ir directamente donde Dios? El adorador, dice aquí, no oraba a Dios, el Padre, por medio del Cristo, el Hijo, sino por medio de un santo patrón que se suponía intercedía por él ante un Dios demasiado elevado para ser escuchado de un hombre pecador. Todavía nosotros observamos esto en algunas religiones, ¿verdad? Que pretenden ser sabios. Ahora dice, el nuevo pacto es una puerta abierta con Dios. Todos nosotros sabemos que cuando vamos en oración al Padre, cuando por alguna razón hemos cometido alguna falta y estamos con ese dolor interno, tenemos que desahogarnos, tenemos que ir donde el Señor y orarle y tenemos que pedirle perdón. Y sentimos cuando Dios nos perdona, sentimos que Dios nos escucha, ¿verdad? Ahora, dice aquí que ahora, bajo el nuevo pacto, todos los hombres, desde el menor hasta el mayor, tienen la oportunidad de acercarse y conocer a Dios a través de la obra de Cristo en la cruz. Esto era algo enteramente nuevo. El nuevo pacto abarcaría a todos los hombres. Ya no existiría una clase privilegiada, ¿verdad? El conocimiento no será el monopolio de algunos gigantes espirituales que además se hacen ricos, ¿verdad? Tratando de confesar a la gente y de perdonarle los pecados y muchas otras cosas por ahí también que se comentan, ¿verdad? De la iglesia popular. Ya no existirá esta clase privilegiada. El conocimiento no será el monopolio de algunos gigantes espirituales, sino que será de todos, ¿verdad? Las puertas que habían estado cerradas se han abierto de par en par. Lamentablemente todavía hoy muchos, por no entender la obra maravillosa del Señor, son manipulados por aquellos que pretenden ser sus representantes ante Dios. Recuerden ustedes de las indulgencias que a veces se habla en la iglesia popular, donde personas adineradas alcanzan, ¿verdad?, la misericordia de Dios a través de donativos. Cuando el camino a Dios ya está abierto por medio de Cristo, como dice Hebreos. Por tanto, teniendo un gran sacerdote, es lo que dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿verdad? No es un sacerdote que está aquí en la tierra, traspasó los cielos, resucitó. Jesús, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira cómo dice esta reflexión. El antiguo pacto o la religión exige obediencia a un ser imperfecto, pero el nuevo pacto establece lo que Dios hará por nosotros. No es lo que nosotros podamos hacer por Él, ¿verdad? Ahora, hay un perdón absoluto y un olvido absoluto de parte de Dios cuando nosotros vamos hacia Él. Dice aquí el versículo número 12, porque no seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Cuando tú vas en oración delante del Señor, dice, Dios mío, perdóname porque te he faltado, he hecho algo indebido. Y cuando tú vas en esa actitud a Dios, arrepentido, de corazón, Dios te dice, ¿qué pecado? Sí, yo no me acuerdo que tú hayas pecado, porque el perdón del Señor es perfecto. Por ahí dice, hay un dicho, ¿verdad?, popular, que dice, yo perdono pero no olvido. Mira, hermano, si tú no olvidas, no has perdonado, porque el perdón del Señor olvida, ¿verdad? Ahora dice esta pregunta, ¿qué opinas de aquellos que dicen que no han pecado?
¿Crees que existe alguna forma humana para recibir perdón de pecados? Bueno, el antiguo pacto era de condenación. ¿Por qué era de condenación? Nadie pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir las exigencias de la ley. La ley de Moisés, los 10 mandamientos, lejos de proveer la paz y la tranquilidad a la conciencia, pone de manifiesto el pecado. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo, narrada en Romanos. Capítulo 7, versículos 7 a 9, dice, es decir, que la ley o prohibición despertó el pecado de la codicia. Bien dice el dicho popular, la prohibición es causa del apetito. ¿Habrá algún hombre que no peque? Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Añadió Pablo en Romanos 7:14. Ahora, nadie se salvó nunca por guardar la ley, porque nadie puede guardarla y nadie puede cumplirla. Nadie jamás, aparte de nuestro Señor Jesucristo, pudo decirle a Dios, he cumplido todos tus mandamientos. Por eso es que el sacrificio en la cruz es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Porque aparte de que fue humano, fue sin mancha ni pecado. Ahora, la ley nos revela y nos recuerda que somos pecadores y que no podemos alcanzar la gracia de Dios por nosotros mismos y que necesitamos de un Salvador. El nuevo pacto, pues es de vida eterna, es aquí. Entonces, cuando la gracia interviene, lo que la ley no podía hacer debido a la debilidad del hombre, Dios lo logró mediante la muerte y resurrección de Cristo. Fue un sacrificio, ¿verdad? En cierta forma duro, difícil. Fue un sacrificio único en la que un hombre dio su vida por nosotros. Dios mismo, ¿verdad? Se separó de su Hijo para que viniera a la tierra y muriera por nuestros pecados, sin mancha, sin pecado. Ahora, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. Ahora, bajo el antiguo pacto, la sangre de los toros y de los machos cabríos podría cubrir los pecados, pero eso era temporalmente. Pero solo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el sacrificio hasta el fin. Es el sacrificio, ¿verdad?, que nos libera a nosotros de la muerte. Qué maravillosa promesa del nuevo pacto al pecador. Sus pecados serán perdonados y olvidados para siempre. Como lo expresa David, ¿verdad?, en el Salmo 32, el 1 y el 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mira esta reflexión. Lo maravilloso del nuevo pacto es que la relación del hombre con Dios ya no depende del esfuerzo de nosotros, del ser humano, sino que enteramente del amor y la gracia de Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que mientras nosotros permanecemos con Él, Él está con nosotros. Por eso es que la oración en esto, amado hermano, es lo que nos da, ¿verdad?, la oportunidad para buscar esa presencia cada día, buscar la presencia del Señor, ¿verdad? Nuestra relación con Dios no debe de disminuir. Al contrario, cada día nosotros debemos de analizar más la palabra, de nosotros buscar el rostro del Señor en oración, meditando, oyendo alabanza, de todas las formas posibles para llenarnos de su presencia, ¿verdad? Mientras más Dios esté en nosotros, menos somos nosotros, sino que Dios es con nosotros.
entonces sí podemos decir, ¿verdad? No vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora, aquí dice la conclusión: bajo el antiguo pacto el hijo rebelde era echado fuera de la ciudad y apedreado. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Bajo la gracia, el hijo pródigo puede confesar su pecado y volver de nuevo a la comunión con su padre. Todos nosotros recordamos, ¿verdad? En la parte donde nos habla del hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzadlo a sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Todos nosotros hemos pasado por esa experiencia, ¿verdad? Cuando vinimos a los pies de Jesús. Estábamos muertos, pero al llegar a Jesús tomamos la vida nuevamente. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El antiguo pacto nos condena. El nuevo pacto nos redime. El nuevo pacto es una garantía de nosotros poder heredar la vida eterna y morar con el Señor. Así que, hermano, esta ha sido la lección número 12. Espero que haya sido de beneficio. A mí me encanta estudiar estas lecciones porque realmente tienen una profundidad, ¿verdad? Y nos crean un carácter y nos crean el deseo, ¿verdad?, de buscar a Dios más aún. Así que en esta preciosa noche, que Dios te bendiga, Dios te guarde, y oramos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu santa y hermosa palabra, Dios. Cada vez que le leo, Señor, Padre bueno, hay vida, Señor, hay vida y vida en abundancia, pero te la quiero dar a ti, Padre bueno. Servirte, hacer tu voluntad, Dios amado, y te pido, Señor, que a cada hermano que está oyendo, a cada joven, tú lo protejas, le guardes, Dios mío. Padre, bueno, en estos días que es tan necesario, Señor, estudiar tu palabra, buscar tu rostro, para reprender las acechanzas del enemigo. Dios, te pido que tú fortalezcas la fe de mis amados hermanos, de los jóvenes, Dios amado, en estos tiempos en que son tentados, Dios amado, en que hay tantas fuerzas que están unidas para derrotarlos a ellos, pero en ti, Señor, somos más que vencedores. Así que creemos tus promesas, Dios amado, y te damos las gracias. Gracias, Jesús, por tus enseñanzas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga.